Aquí está con Nelson Mandela. Sí, ahí estoy con Nelson Mandela, un ejemplo de luchador por los derechos humanos. Equiparamos nuestra lucha a la que Nelson Mandela llevó adelante. En la década de los 90, la lucha de los isleños dio un giro radical con el hallazgo de estos documentos en el Registro Público de Londres. Era la prueba que él y su gente estaban buscando. Estos archivos oficiales secretos, tanto tiempo olvidados, desvelan la conspiración en toda su dimensión y el cinismo con que se llevó a cabo. La conspiración se enmascaró con la creación de la colonia ficticia denominada Territorio Británico del Océano Índico. El único propósito a la hora de crear esta colonia fue echar de allí a la gente. Y para hacerlo, el Foreign Office inventó una ficción. Dijeron que los isleños no eran realmente gente de Chagos, sino que eran meros trabajadores temporales. Memorándum del Foreign Office, julio de 1965. Personas nacidas en las islas y en algunos casos sus padres nacidos allí también. Nuestra intención es, sin embargo, que ninguno de ellos sea considerado habitante permanente de las islas. ¿Y entonces cómo debían ser considerados? La situación legal de los habitantes se simplificaría enormemente desde nuestro punto de vista, aunque no necesariamente desde el suyo, si decidiéramos tratarlos como población flotante. Esta filmación del gobierno británico, efectuada en 1957, revela esta duplicidad. El Foreign Office sabía evidentemente que la gente de Chagos era cualquier cosa menos trabajadores temporales. De un total de más de 100 islas, solo media docena están habitadas permanentemente, en parte por gente de Mauricio y las Seychelles, pero principalmente por hombres y mujeres nacidos y criados en estos fragmentos de tierra. Esta película narra la historia de sus vidas. Los británicos pretendían sostener, según cita textual de los documentos, que en las Islas Chagos no había indígenas ni población estable. Eso es mentira. Mi padre nació allí, mi abuelo nació allí, mi abuela nació allí y mi madre también. Ellos mienten. Toda nuestra generación nació allí. En Londres, algunos altos funcionarios empezaron a temer ser descubiertos. Memorándum del Foreign Office, noviembre de 1965. Existe una población civil. En la práctica, sin embargo, recomiendo una política de discreta ignorancia. En otras palabras, olvidemos esto antes de que la ONU nos llame la atención sobre ello. Solo puedo decir que consideraron que aquel era un precio que les compensaba pagar. Porque en realidad no iba a haber objeciones y se saldrían con la suya. Y lo único que les preocupaba, los documentos lo muestran claramente, lo único que les preocupaba era quedar en evidencia. Aquel mismo mes, el representante británico ante las Naciones Unidas recibió la orden de mentir a la Asamblea General afirmando que las Islas Chagos estaban deshabitadas cuando el Reino Unido tomó posesión de ellas. Debo recordarles que esto se hizo violando la Carta de las Naciones Unidas. Por eso se llevó a cabo en el más absoluto secreto y mediante mentiras. No exagero los términos. Fueron mentiras, sucias mentiras. Lo que muestran los documentos no es solo una sucesión de mentiras, sino una despótica actitud de desprecio y brutalidad. En agosto de 1966, Sir Paul Gorbooth escribió: Debemos ser muy firmes en este asunto.
El objetivo de la operación era hacernos con ciertos islotes para que fueran nuestros. No habrá más población indígena que las gaviotas. A pie de página hay una nota manuscrita de Dennis Greenhill, posteriormente barón Greenhill de Harrow. Desafortunadamente, además de aves, hay unos cuantos tarzanes o viernes de oscuro origen. Esperamos que sean trasladados a Mauricio con prontitud. En estos documentos tenemos a algunos de sus antiguos colegas diciendo que necesitamos unos islotes donde todo lo que hay son unos cuantos tarzanes y janes. Sí, conozco a la persona a la que se refiere. Al instante me he dado cuenta de a quién se refiere. Siento un gran respeto por él. Falleció. Y estoy seguro de que si hubiera sospechado que unos comentarios como estos, hechos de pasada, pudieran llegar a hacerse públicos, nunca los habría escrito. Porque no creo que fuera de esa clase de personas, sinceramente. La gente pone apresuradamente en papeles oficiales cosas que no piensa realmente. Los conspiradores empiezan a tener el viento en contra. Un alto funcionario escribió: Esto es verdaderamente insatisfactorio. Proponemos declarar a más de 240 isleños, de forma más o menos fraudulenta, como pertenecientes a otro lugar. Pero todo esto es difícil de conciliar con el sagrado deber de la Carta de las Naciones Unidas. El sagrado deber al que se refiere obliga al Reino Unido a salvaguardar los derechos humanos de sus ciudadanos en todo su territorio. Su advertencia no tuvo mucho peso. Un alto cargo aportó la forma de sortear el problema. Escribió: No consideramos al Reino Unido obligado por tal norma. A este respecto, podemos adaptar la normativa a medida que avancemos y tratar a los habitantes del territorio del Índico como no pertenecientes a él en ningún sentido. Este mismo alto cargo resumió toda la charada en el subtítulo de uno de sus informes: mantener la ficción. ¿Cree que eran conscientes de lo que le estaban haciendo a la gente? Del trauma que iban a provocar en los chagosianos. ¿Que si a esa gente de la oficina colonial realmente les importaba algo? Por favor, no. Bueno, sí, mantener su nivel de vida, su pichón para el almuerzo. Eran solo unos nativos. Nativos, sí, por desgracia. La maniobra llegó hasta lo más alto del gobierno. El 25 de julio de 1968, el secretario de Exteriores, Michael Stewart, hizo llegar al primer ministro un acta secreta. En aquel documento, Stewart reconoce ser plenamente consciente de que Diego García tiene una población indígena que se remonta al menos a 2 generaciones. Propone que el gobierno mienta al mundo diciendo que no hay población indígena. El 26 de abril de 1969, el secretario privado de Wilson escribió a Stewart diciéndole que el primer ministro aprobaba el plan. Los documentos demuestran que se decidió al más alto nivel por el primer ministro, concretamente por Harold Wilson. Sabía perfectamente que allí había una población autóctona y que iba a ser desplazada. El problema es que esta política se hizo sin ningún miramiento. No se siguieron cauces democráticos. Nadie hizo preguntas. Nadie estuvo allí para defender los derechos de los isleños. Sencillamente no existían como factor político a tener en consideración. Dennis Healy fue secretario de Defensa durante aquel gobierno. Cuando le solicitamos una entrevista, el señor Healy nos respondió: lo siento, me temo que no recuerdo nada del archipiélago de Chagos. ¿Qué opina de la carta de Lord Healy, según la cual no recuerda nada del archipiélago de Chagos? Cuentos chinos. Así de claro.
Es un hombre inteligente y perspicaz. El 6 de mayo de 1969, el secretario privado de Healy escribió esta carta al 10 de Downing Street. Confirmaba que el secretario de Defensa había leído el plan de Stewart y estaba de acuerdo con sus recomendaciones. En Washington tenía lugar una conspiración paralela